Leer mensajes rapidito porque la cosa, hay mucha cosa. Según investigación de la UDELAR, la tasa de pobreza infantil estaría en el 49% y no en el 27% como dice el INE. Dice el INE, qué raro todo, inocencia. Y sí, ya hay varios estudios de la universidad que están defenestrando este número del INE. Uno es este y otro es uno que salió hace poco sobre el tema de la distribución del ingreso. Pero queremos centrarnos en el objetivo del programa, no a seguir con el tema, ¿no? El poder mundial rebalcaniza Medio Oriente y buena parte de África, geopolítica petrolera y algo más. Luego acá vendrán por el agua y algo más también. La política de avestruz no sirve, está claro. Daniel, saludo Daniel. No sirve. ¿Qué genio los blancos? Tienen la persona de confianza del FMI. Tiene la persona de confianza del FMI, la que será ministra de Economía, y si Astori no da más. Juan Carlos, efectivamente. ¿Se puede saber qué cosas compone la canasta familiar que en el país se conforman con solo llegar a la mitad? ¿Será que se conforman con comer a medias? Juan Carlos. Eso va a hablar mucho también. Sí. Sobre esto quiero hacer un pequeño comentario, ¿no? O sea, hay que ver que el problema de los salarios es un problema de consumo de bienes y servicios. Entonces, evidentemente los salarios se pueden multiplicar por 200, no hay problema ninguno, es muy fácil. El problema es hay que ver después cómo se hace para que todo el mundo tenga qué cosas comprar con ese salario aumentado. O sea, por eso es un tema que debe ser analizado también o sea, no vamos a hacer un planteo económico neoliberal, ni mucho menos, pero la realidad económica es la realidad económica y en ese sentido es bastante inexorable. Yo tuve el privilegio de vivir 10 años en Cuba y vi el desarrollo de ese proceso, que estudió la historia del socialismo en la Unión Soviética. O sea, no es cosa de, o sea, aumentar los salarios sí, pero tiene que haber bienes y servicios bueno, tema complejo. Está. Sigo leyendo mensajes. ¿Por qué no se unen el PERI o a la UP? Al PERI o a la UP. Bueno, eso ya lo explicó Rafael, un programa que estuvo hace un mes y pico más o menos. Brevemente creo que lo podés explicar. Sí. Y por último se puede saber que no, bueno, creo que están todos los mensajes. A ver, perdón, hay otro. Yo voto a la UP, pero al igual que usted discrepo con el tema del artiguismo. Eduardo. No sé qué aspecto, porque yo hice solo una referencia. Estaba haciendo pero está bueno, porque la pregunta de Fernando iba por ese lado y también tal vez pueda explicarlo. No, vamos a hacer una cosa. Lo que se le critica muchas veces al gobierno del Frente Amplio, sí, es que se separe de determinados gobiernos que hay en América Latina que podrían tener un matiz más antiimperialista, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la deuda, ¿no? Cuando Argentina ha tenido políticas un poco contrarias a las políticas impulsadas por las instituciones internacionales, como por ejemplo esta, de la reestructuración de la deuda en bonos, ¿no? Astori salió inmediatamente a decir que Uruguay no va a hacer eso porque Uruguay es un país responsable, etcétera, 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 ¿no? Cada vez que Argentina tiene una dificultad de ese tipo y un choque, como ahora tiene, por ejemplo, con el tema de los fondos buitres, el gobierno del Frente Amplio sale a decir, mira que nosotros no, ¿no? Ahora bien, ¿eso qué quiere decir? ¿Cuál sería la actitud respecto de la izquierda? Podemos decir, bueno, vamos a hacer una revolución socialista en toda América Latina, pero obviamente no va a ocurrir todo al mismo tiempo, al mismo día, al mismo ritmo, en la misma velocidad, y eso significaría tener alguna política hacia gobiernos como el de Venezuela, como el de Argentina. Es una cosa que se le critica al partido de Bolivia y Ecuador, ¿no? Es una cosa que se le critica desde varios lugares al partido de trabajadores, cuál es la posición que tiene respecto de esos gobiernos, ¿no? Si no sería si no es la patria grande, es algo que tiene que ver con eso, ¿no? Alguna forma de aspiración a una forma de integración latinoamericana, ¿no?
Y eso significa inevitablemente en este mundo juntar cosas diferentes, no juntar cosas iguales, ¿no? Juntar cosas diferentes, cosas que pueden tener distintos componentes de clase, distintos proyectos políticos, distintos programas desde el punto de vista del socialismo diferentes y que van a un ritmo diferente, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque, te repito, la crítica que se acostumbra hacia el PT es que ve las cosas de una manera única, sin ningún tipo de matices, ¿no? Y entonces, como tú decís, bueno, eso de la patria grande, bueno, ahora, ¿en qué sentido lo tomamos o no lo tomamos? Bueno, primero una breve referencia histórica nomás, ¿no? Es decir, el país que más independiente fue de los imperios coloniales en el siglo XIX, fue principio del siglo XIX y hasta mediados por lo menos, fue Paraguay, que fue completamente aislacionista. Al punto, bueno, que tal vez la prisión o la detención de Artigas de allí lo que decía era que no quería Francia meterse en los líos de la revolución latinoamericana, la revolución sudamericana. Pero bueno, esto sería para un análisis histórico. Lo que yo digo es que nunca existió realmente esa patria grande, más que como la aspiración de Artigas y de algunos otros, muy pocos, porque la mayoría no apuntaba en ese sentido. Entonces, el propio Bolívar, que obviamente tenía un planteamiento de unificación en muchos sentidos, era muy hostil al proceso de rebelión de los indígenas y de los negros, de los esclavos. Bueno, ¿qué pasó? Bolívar, ¿qué hizo con Haití? ¿No? Es decir, con la revolución haitiana, que fue la más profunda de toda América Latina, la primera independencia de América Latina. Entonces yo no quiero entrar en todo esto porque sea un análisis histórico que excede una elección. A lo que voy es que cuando hago el planteamiento de la unidad política de América Latina, la hago en términos de su futuro, no en términos de su pasado. Lo otro me parece que mistifica el asunto y nos vuelve a un planteo que es el de la llamada segunda independencia. Tenemos que repetir la independencia política de América Latina en términos de independencia económica en marco capitalista. Eso es lo que nosotros estamos absolutamente en desacuerdo. Es inviable, lo demostró la historia, 200 años de historia han demostrado que las burguesías latinoamericanas, como decía el Che, han perdido toda capacidad de resistencia frente al imperialismo, etcétera, etcétera, ¿no? No son más que furgón de cola del imperialismo, decía el Che. Creo que eso se ha comprobado en la historia de América Latina bajo gobiernos de ultraderecha y bajo gobiernos nacionalistas que llegaron incluso a tomar medidas profundas como expropiar el estaño, expropiar el petróleo, en el caso de Bolivia, o una reforma agraria importante como el caso de Perú, bajo el gobierno militar nacionalista de Velasco Alvarado. Entonces nosotros no negamos que haya contradicciones entre las naciones de América Latina bajo distintos gobiernos y el imperialismo, eso sería una tontería. Es decir, si no, ¿por qué han querido derrocar a Chávez? ¿No? Es decir, nosotros no estamos en esa situación de declarar que todo es lo mismo. De hecho, somos un partido que llamó a votar, somos parte de una corriente, pero publicamos nuestro periódico, llamamos a votar a Evo Morales en la primera elección que ganó. ¿Por qué? Porque consideramos que formaba parte de una contradicción de otro tipo, entre un proceso de rebelión popular y un intento de golpe de Estado que a través del gobierno del Tuto Quiroga, que era en ese momento el que contrincaba contra Evo Morales, iba a ser una contrarrevolución de alguna manera, en un proceso que estaba abierto desde, no lo llamaríamos a votar hoy, lo llamamos a votar en un momento muy concreto. Nosotros votamos en contra del referéndum revocatorio contra Chávez, es decir, llamamos a votar en contra, ¿no? No somos indiferentes a los procesos que se dan políticos. Cuando decís nosotros, ¿a quién te refieres? Al PT y al movimiento que integramos a nivel internacional, es decir, que es el que somos. En Bolivia, ¿quién lo representa? No, en Bolivia hay compañeros, hay una agrupación que se llama Agrupación Marxista Revolucionaria. Te digo porque pero no sé. No es un partido en el sentido que hubiera competido en las elecciones. Nosotros, por ejemplo, en esa elección, si la COB, porque en la COB hay muchos sectores muy críticos de Evo Morales. La Confederación Obrera Boliviana. Ahí va. La Central Obrera, digamos, ¿no? Central Obrera. En muchos sectores que dirigían la COB eran muy críticos de Evo Morales y llamaron a votar en blanco. Si esos dirigentes obreros, en nombre de independencia de clase frente a un movimiento fundamentalmente base campesina, se hubieran presentado, seguramente hemos dicho, bueno, hay que votar a estos sectores, más allá de que seguramente tuviéramos miles de diferencias, como llamamos cuando surgió el PT de Lula a votar al PT de Lula. Es decir, no somos indiferentes a los procesos políticos a nivel popular, ni a los choques políticos que se dan entre naciones y el imperialismo. Eso es una cuestión que aprendimos hace mucho, es decir, no es un tema
que a nosotros nos afecte. Otra cosa es colocar la posibilidad de que la mano de un Chávez puede llegar al socialismo. Y esto es un poco el problema elemental de que qué era Chávez o qué es el chavismo hasta cierto punto todavía. Porque el chavismo sin Chávez no es lo mismo y hay que ver, sería muy profundo este análisis, ¿no? El tema del chavismo sin Chávez. A lo que voy es que Chávez era parte de una fracción del ejército. Entonces, yo no comparto, por ejemplo, Vivian Trías, nombramos, yo lo reivindiqué algo de Vivian Trías en la universidad, pero no comparto la idea de Trías, que lo dijo frente a Velasco Alvarado y otros gobiernos de ese tipo, de que el ejército podía, en determinadas condiciones, sustituir a un partido revolucionario y llevar adelante el socialismo a partir de un proceso de confrontaciones crecientes con el imperialismo, desde el nacionalismo a evolucionar al socialismo. No, el ejército es una estructura que es el núcleo, la columna vertebral del Estado capitalista. No es un terreno neutral. Puede tener crisis, obviamente, y las tiene, como se ha expresado en la historia de América Latina muchas veces, y a encarnar una expresión de sectores más plebeyos, más de las capas medias o plebeyas, que se enfrenten incluso a los altos mandos o sectores del imperialismo. Pero de ahí a plantearse la liquidación de la propiedad privada sobre los medios de producción es impensable. Eso no existe en la historia. Entonces, estos son temas que hacen a un debate muy profundo, obviamente, que excede, que esto no, está bien discutirlo acá, pero normalmente una campaña electoral no da ni para empezar a hablar de ellos. Pero por otro lado, ¿qué pasaría con el tema de la deuda externa? ¿Qué han hecho todos los gobiernos más que pagar por anticipado? Es decir, Tabaré que pagó toda la deuda del FMI, Kirchner pagó toda la deuda del FMI, Lula pagó toda la deuda del FMI, Correa tiene todavía el dólar como moneda nacional, no tiene una moneda nacional. Son incapaces ellos de unirse políticamente. Todos estos grupos de izquierda dijeron que necesitábamos un club de deudores para negociar con el imperialismo. Son el club de los buenos pagadores, todos ellos incluido Chávez, al cual reivindico el hecho de que es el único que no mandó tropas a Haití. Es decir, que demuestra que él sabía que eso era criminal, lo cual caracteriza a los otros que mandaron. Pero con la consigna club de deudores, ¿te parece correcta o no? No, creo que es una ilusión. Creo que es una ilusión política. Es decir, si creyera que las burguesías son capaces de declarar el pago de la deuda externa. Bueno, ahora, yo por ejemplo hoy, frente a esta situación de los buitres, le diría a Mujica, bueno, suspender el pago de la deuda externa. No tengo por qué creer en Mujica, pero le diría... No, pero Mujica, porque él dijo que se solidarizaba con Cristina, pero es el que paga mejor. Bueno, suspender el pago de la deuda externa, que suspendan todos, a dar un golpe conjunto a la banca mundial. Suspendan el pago, ni siquiera estoy pidiendo el desconocimiento de la deuda, que es lo que planteamos nosotros, ¿no? El repudio y el desconocimiento de la deuda externa. Son incapaces de las medidas más elementales. Cristina va a capitular, está capitulando en forma escandalosa. Entonces, nosotros no colocamos expectativas en este gobierno, que tenemos necesidad de construir la superación de estos gobiernos. Y eso implica, obviamente, de que, como tú decís, ninguna revolución es instantánea y simultánea en todo el mundo. La revolución cubana estaba bailada ¿cuántos años? ¿No? Es decir, pero la revolución cubana lo primero que hizo fue repudiar la deuda externa y expropiar a las grandes empresas norteamericanas. Entonces, no es nada que ver con todo esto, ¿no? Es decir, estamos hablando de otra cosa completamente distinta. Entonces, nosotros lo que creemos es que aquello que se decía de que Cuba es vanguardia no es excepción, no por el método, por el carácter de la revolución, por las tareas que se plantea esa revolución y el programa que se requiere para esa revolución. Sí, creemos que vanguardia no es excepción. El problema de la izquierda en América Latina es que ahora ha llegado a la conclusión que era excepción y que no era vanguardia, que no se puede hacer lo que se planteó la revolución cubana a 90 millas de Estados Unidos, no se puede hacer en el resto de América Latina. Yo creo que coincido absolutamente con todo esto último que acabas de decir, sobre todo en relación a Cuba. Digo, es clarísimo. El otro día leí un fragmento de un libro que salió de la biografía de Fidel. Yo voy a terminar fusilándolo, como dicen los cubanos, y publicándolo en la web, que me perdonen los editores, pero como Fidel Castro explica cómo va haciendo, pero es interesante porque explica cómo él se plantea una revolución, cómo se va haciendo marxista y leninista alrededor de año 47, 48, 49, ¿no? Pero se presenta a las elecciones. Claro.
Y no llega a ser diputado porque Batista da el golpe de Estado en marzo del año 1952, pero ya lo hacía con una visión netamente insurreccional, ¿no? No pensando que por llegar al Parlamento y ir aumentando el número de diputados iba a cambiar algo. Iba a cambiar la realidad de Cuba, ¿no? Claro. Bueno, siga. No, yo te preguntaba simplemente, en estas condiciones políticas, las condiciones que hay ahora actualmente en América Latina, etcétera, ¿ustedes apoyarían o no apoyarían una consigna, es decir, club de deudores? ¿No? Me parece que no. Porque muchas veces uno se plantea, mirá, esto, yo qué sé, huelga general. No van a hacer la huelga general. Bueno, pero lo planteo igual, no importa. No, por supuesto. Bueno, por eso te digo, yo no creo que Mujica deje de pagar o suspenda el pago de la deuda por ninguna razón, pero sería una razón lógica que frente a lo que es el hecho de que en un tribunal de Nueva York, del Estado de Nueva York, se decida la cuestión de la deuda de Argentina, y que se le esté obligando a la Argentina a rever toda una cuestión en cuanto al canje de deuda, bueno, adoptará la suspensión del pago de la deuda en solidaridad y convocando a todos los demás a hacerlo. Eso sería algo elemental para realizar adelante por parte de todos estos gobiernos. Lo que yo justamente no puedo colocar es esa ilusión de un club de deudores, porque están demostrando todos ellos su incapacidad para, es decir, porque un club de deudores se va a negociar, no son capaces de negociar. Lo que está pasando en Argentina hoy tiene que ver con una cláusula que puso Néstor Kirchner en los bonos digamos, el canje de deuda, porque les incluyó una cláusula del acreedor más favorecido. Es decir, que cualquier beneficio que obtenga cualquier acreedor de la deuda argentina se extiende automáticamente a los que aceptaron el canje. Por lo tanto, si se revalorizan todos estos bonos y se pagan realmente lo que valen, tienen que revalorizarlos todos los otros. No es por lo que valen estos bonos en particular la crisis, porque no sería tan inmanejable. El problema es que eso agrega como 15.000 millones de dólares más a la deuda argentina. ¿Sí? No, en realidad, si la cláusula rufa agrega, no sé, 150. Me faltó un cero, sí, se me faltó un cero. 150.000. Pero ellos lo están usando en realidad de alguna forma, es capaz que como pretexto para no arreglar los dados. Pero en definitiva hay un tema, que la deuda es una parte del conjunto, ¿no? O sea, el tema es que si tenés banca privada, o sea, vos tenés que evitar la fuga de capitales. O sea, o tenés una política como la del Uruguay, Astori, Azucena Berruti o quien sea. Arbeleche. Perdón. Azucena Arbeleche o quien sea, ¿no? Y entonces estás, bueno, mientras la cosa va bien, te entra guita palada, si está todo bárbaro, cuando la cosa se da vuelta se va toda la guita y te matan. Si vos haces algo contra el capital, se va toda la guita. Bueno, tenés que dejar que se vaya toda la guita. ¿Y cómo, evitar que se vaya toda la guita? ¿Y cómo evitar que se vaya toda la guita? Bueno, con banca privada no se puede la guita. Es uno de los misterios de Chávez, ¿no? ¿Por qué no estatizó la banca? O sea que no lo entiendo, ¿no? Pero yo tampoco. Yo creo que son límites de clase de un movimiento político, no de una persona. Chávez tampoco... Yo qué sé, no sé. Chávez se reunía con Fidel cada 5 minutos. Bueno, pero ojo, ¿qué le decía a Fidel? No le decía que expropiara a nadie. No nos olvidemos lo que pasó en Nicaragua. ¿Qué le decía Fidel a Nicaragua? No hagan otra Cuba en Nicaragua. Entonces, no sé. Yo estoy convencido de eso y eso lo decían los dirigentes sandinistas. Entonces, fue la recomendación que le hicieron los rusos, la recomendación que le hizo, por supuesto, la socialdemocracia, porque eran los tres grandes pilares de la revolución sandinista, y la otra era Fidel. Entonces, ¿por qué la revolución nicaragüense se entregó? Fue entregada a la contrarrevolución a través de una elección. Porque no habían podido lograr la contra a través de la lucha armada, lo entregaron a una elección. Ya, bueno. Bueno, está bien, en mi opinión. Entonces, es un tema bien controversial lo de Nicaragua. Yo no tuve la reunión de con Fidel. Yo tampoco. Yo tampoco. Usted tampoco. Yo tampoco. Bueno, no sé lo que decía, pero lo importante no es lo que Fidel le puede haber dicho. No, sin duda que no. En ese sentido, sino lo que Fidel hizo. Cuando estaban ahí. Cuando uno mira la historia. Me acuerdo una anécdota. Pero Fidel también hizo apoyar al Foro San Pablo y apoyó el Partido Comunista de Cuba el repudio a Chávez cuando se alzó en Venezuela. El Foro San Pablo, con el voto del PT de Brasil, el Frente Amplio Uruguay y el Partido Comunista de Cuba repudiaron el lanzamiento de Chávez.
y lo consideraron un golpe de Estado. Entonces, yo no estoy en contra de endiosar a nadie. No sé. En contra de endiosar a nadie. Entonces, ¿Tiene documentación de eso? sí, totalmente, está aprobado por el Foro de San Pablo y los votos de quienes están. Y el Partido Obrero de Argentina, yo no, pero el Partido Obrero de Argentina participaba en esas reuniones y defendió el levantamiento de Chávez. Yo recuerdo cuando Chávez estaba en Cuba, había sido recibido por Fidel, que estaban reunidos ahí, que Fidel hablaba elogiosamente de los tenientes bolivarianos de Venezuela y mencionó que había recibido un mensaje de los tenientes artiguistas. Como un ejemplo, ¿no? Que a veces uno se come cada cosa. No, pero... No, pero no es lo mismo, ¿no? Estamos hablando de que en Venezuela había habido un proceso que era el Caracazo, había habido un proceso posterior con Carlos Andrés Pérez de creciente derechización, entrega y que... Yo lo que sí sé, yo eso del Foro de San Pablo... En ese momento de no Venezuela lo sabía. funcionaba Causa R, de Venezuela en el Foro de San Pablo, y Causa R estaba en contra de la... Pero sí está claro del que Chávez. muy poco tiempo después del intento de golpe de Chávez fue recibido en Cuba En Cuba, a sí. nivel de prácticamente Pero de sin jefe duda- de Estado. Sin duda. Muy poco tiempo después, digo, eso, que en ese momento, bueno, alguien haya tomado esa posición en representación de Cuba, con o sin el consentimiento de Fidel, no sé, no te lo voy a negar, pero digo, es obvio que Chávez fue muy rápidamente, yo no tengo la fecha del viaje de Chávez a Cuba en la cabeza, No, fue el que fue intento de liberado. golpe fue... Porque fue liberado, primero estuvo preso. Sí, después fue liberado. Porque fue liberado. Claro, Fue un- bueno, obviamente, sí. No, digo que pasaron unos años en el medio, no me acuerdo cuánto tiempo estuvo Chávez, pero eso Ahora, yo pienso, yo te decía, me preguntaba por qué Chávez no lo hizo, puede ser sus limitaciones ideológicas, es una posibilidad. Otra de las presiones del mismo ejército, ¿no? O sea, el tipo evidentemente tenía que congeniar con sus compañeros de armas y eso le planteaba límites, pero bueno, lo esencial es que al no tener la banca está jodido, se te va la plata y los tipos te manejan, ¿no? Y un poco, digamos, yo iba precisamente, me gustó mucho tu posición en relación al tema de la tierra, ¿no? Porque el tema de la reforma agraria, por ejemplo, bueno, pero ¿qué es la reforma agraria? Esas son las cosas que por lo menos a mí me preocupa que se discutan, que se conversen, porque además en la izquierda tenemos la maldita costumbre de no discutir nada. Ah, sí. O sea, no se discute el tema de fondo. O sea, cuando alguien dice algo y no están de acuerdo, lo agreden. El reflejo automático es la agresión, ¿está? Yo me acuerdo cuando se me ocurrió decir que dudaba de la contaminación de UPM, de Bonia, bueno, me dijeron de cualquier cosa, ¿verdad? Como si de eso dependiera, no sé, el destino de la humanidad. Bueno, la historia demostró, cada día estoy más convencido de que no contamina un pomo, ¿no? Pero bueno, no se discute, no se aceptan los argumentos, no se discute. Y por ejemplo, el tema de la tierra es un tema, bueno, primero, ¿por qué queremos eliminar latifundio? A ver, porque digo, ¿para qué? Bueno, hay una razón de justicia social, está bien, un tipo tenga 10, 15, 20, 50, 100 millones de dólares o una empresa, ¿no? Controle, está. Eso es una razón, es una buena razón, pero no es la única, a mi modo de ver. Ahora, y eliminamos latifundio, ¿y qué hacemos? Porque después está la otra. Está bien, eliminamos latifundio. Hay 10 millones de hectáreas, ¿qué hacemos con esas 10 millones de hectáreas? O 7 millones de hectáreas, no sé cuántos millones de hectáreas. Hay 10 millones de hectáreas, bueno, ¿qué hacemos con esas 10 millones de hectáreas? Entonces, esos son temas, ¿viste? Y ahí está el tema que yo veo en el momento que estamos, puedo decir. ¿Y qué me importa discutir eso si estamos escuchando? Todos los partidos que se puede considerar de izquierda, incluso nos juntan 25.000 votos, por decirlo así, del paratado.
¿no? Y me está discutiendo qué vas a hacer con la tierra. ¿Qué sos? No, precisamente pensando en una cuestión de que no es un momento de grandes masas, evidentemente, estas discusiones van a estar lógicamente lejos de las grandes masas, porque no están en el tema, evidentemente, la gente no está en eso, pero pienso que tiene que haber algún grupo de gente, ¿no?, que sí discute estas cosas y que sí piense, bueno, no sé, yo no quiero hablar más. No, yo comparto que es central. Es decir, cuando yo digo que nosotros intervenimos en una elección para discutir estas cosas, obviamente que no da muchos lados, uno va a una televisión, no puede, ni el periodista te deja, ni tienes el espacio de tiempo. Pero sabés que no, vos, hay como una discrepancia. El periodista te deja o no te deja. El periodista, si vos estás ahí, no te puede agarrar y dar un marronazo para que no hable o cortarte el micrófono. Yo hablo de nacionalizar la banca, de no pagar las deudas, de expropiar los latifundios, pero el hombre no va a profundizar por ese lado. No, ya sé, pero te quiero, no, porque yo he visto... Bueno, sí. No, yo no es que no vaya, voy a la tele a decir lo que pienso, no a decir Sí. cualquier cosa, pero es otro contexto, ¿no? A veces en una radio, en otros medios es un poquito más fácil. A lo que voy es que es este tema la razón por la cual uno tiene que intervenir, porque se trata de preparar una etapa que se viene. Cuando yo decía al principio hoy, no ver las cosas en forma estática, es porque hoy tenemos un nivel de dispersión de la izquierda muy grande, una limitación de muchos luchadores sindicales a solo al terreno sindical y no se plantean como militantes políticos. Los jóvenes están todavía como a media máquina en una cantidad de aspectos, porque la izquierda que conocen está integrada al sistema capitalista, la mayoría, es lo que conocen como izquierda. Entonces estamos en una etapa que para nosotros es de transición en un sentido, ¿no? Es decir, ¿por qué? Hay un desgaste del gobierno, hay un desengaño con el Frente Amplio, pero todavía no hay un proceso de emergencia de grandes luchas populares que haga que justamente genere un movimiento en la conciencia popular mucho mayor y que haga que estas ideas que podemos estar discutiendo acá y que puedan llegar todavía a sectores pequeños se imbriquen con ese proceso de lucha. Por ejemplo, las movilizaciones de los indignados en España al principio eran de un nivel intelectual o político, programático muy bajo. Lo único que decían era que no había democracia verdadera, democracia ya. Entonces uno ve ahora las movilizaciones en España y son afuera de la troika, no pagar la deuda externa, estatizar los bancos, fuera de la monarquía, república, es decir, toda una serie de reivindicaciones políticas y económicas de otra profundidad que surgieron a la luz de la crisis y del hecho de que los trabajadores sufrieron en carne propia. Creo que nosotros tenemos que prepararnos por una etapa de ese tipo. Creo que se nos terminó el programa. Buenas noches a todos. Sí, Gracias, Rafael. No, gracias a Y ustedes. la seguiremos.